nuestro siguiente orador es el fundador y CEO de Baron Vehicles, Felipe Barón. Si estás por ahí, Felipe. Te saludamos, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Sí, aquí estamos. Bien, probamos un poco el audio, a ver si me escuchan bien. Bueno, bienvenido. Él es una persona con la que hemos estado en contacto desde el principio de año. Lo escuchamos en otra exposición sobre Urban Air Mobility y muy amablemente estuvo dialogando con nosotros sobre todo el trabajo que vienen haciendo desde Baron Vehicles. Él personalmente tiene 18 años de experiencia en tecnología de vanguardia, con aplicaciones militares, civiles. Es operador de sistemas aéreos no tripulados, tácticos, estratégicos. Se ha formado en otras áreas que son complementarias al emprendimiento, a la contratación. Entonces su abordaje también es muy amplio con respecto a este tipo de tecnologías. Y nosotros sabemos que su experiencia en la implementación, que seguramente él va a estar contando ahora brevemente, va a ser muy nutritiva porque nos va a poder mostrar que no estamos imaginando cosas que no pueden suceder, sino que ya hay gente que está trabajando en ellos como él. Así que bueno, te agradecemos tu presencia y te dejo la sala. Gracias. Perfecto, muchas gracias y encantado de estar aquí con ustedes hoy. Gracias a Cristian, Micaela por organizar el evento y obviamente por invitarme a compartir con esta fantástica audiencia sobre lo que estamos haciendo en Baron Vehicles y todo el desarrollo del concepto del Urban Air Mobility. Quiero compartirles una presentación, quiero también chequear mientras lo hago que el audio esté bien, no sé si me puedan confirmar si estamos viendo tanto la presentación. Se ve perfecto. Hola, los perdí por un momento, ¿podrían? Hola Felipe, sí, por un momento se perdió la conexión, gracias por estar presente. Cuando quieras compartirnos la pantalla, intentemos nuevamente. Ahí sí, perfecto. Solamente tenemos ¿Me confirmas, por favor, sí, que si el audio está bien? No sé por qué él está poniendo Zoom solo, poniendo mute. Ahora sí, el audio está bien. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias y voy a tomarme esta media hora y agradeciendo la invitación que me hacen para mostrarles un poco sobre lo que estamos haciendo nosotros en Baron Vehicles para describir los componentes de lo que vemos nosotros como la implementación del Urban Air Mobility, muy enfocado a América Latina, por supuesto, que es nuestro centro de atención. Y comenzaré por anticiparles que voy a pasar por una gran cantidad de diapositivas, vamos a ver muchas imágenes, vamos a ver bastantes videos. Quiero solamente ceñirme a 30 minutos, que es lo que me han pedido, para luego darle un paso a poder conversar sobre cualquier inquietud que tengan. Entonces, con eso comienzo tirando una idea, que es lo que nosotros estamos haciendo, y es decir que el Urban Air Mobility como tal, la operación entera, es una nueva forma de infraestructura de movilidad. Y entender eso comienza por identificar el problema. Muchos de ustedes que podrán venir de la industria de la aviación, como nosotros, pues entenderán que es polémico decir que el Urban Air Mobility, aunque tiene aeronaves, aunque estamos hablando de navegación aérea, realmente no es un tema de aviación, es más un tema de infraestructura en tierra, es un tema urbano. Y eso nace de identificar ese problema. Nosotros hemos identificado el problema como una carencia de infraestructura de movilidad. Ese problema impacta el desarrollo socioeconómico en muchos niveles, en básicamente toda la región
latinoamericana, así como en el mundo en vía de desarrollo. Y esa carencia de infraestructura de movilidad es la que causa ciertos síntomas, como el tráfico, por ejemplo. Es decir, el tráfico en sí no es el problema. El tráfico es una consecuencia, es un síntoma de un problema subyacente, que es la carencia de esas formas de conexión. Y asimismo hay otros síntomas. Hay inaccesibilidad en las ciudades, baja calidad del aire, tenemos otras como criminalidad, en fin, el problema de la movilidad tiene muchos síntomas. Pero ese problema nos lleva a nosotros a poder identificar una solución, y es el Urban Air Mobility, visto como una nueva forma de infraestructura de movilidad. Así como tenemos en nuestras ciudades, suburbios y regiones, sistemas metro, tenemos obviamente carreteras y vías, tenemos sistemas de trenes, tenemos teleféricos, todos son formas tradicionales de infraestructura de movilidad. Pues bien, nosotros estamos proponiendo es que el Urban Air Mobility se ha visto precisamente como una nueva forma de infraestructura de movilidad en su conjunto completo. Y eso nos da un prospecto muy interesante, y es poder entender que visto como infraestructura de movilidad, el Urban Air Mobility tiene un potencial disruptivo, en el sentido de que las formas tradicionales de infraestructura de movilidad son físicas. Es decir, uno necesita construir la conexión entre el punto A y el punto B. Pero ese es el legado de la aviación que nosotros estamos trayendo al micromundo, que podemos construir un aeropuerto en Nueva York, un aeropuerto en Dubái, al otro lado del planeta, y generar conexión sin la necesidad de construir nada en medio, sin lanzar puentes, sin construir carreteras o asfalto o demás, o cavar túneles. Ese legado es el que nos pone al frente un panorama muy, muy interesante, potencialmente disruptivo, de poder generar conexiones en nuestras regiones, en nuestros suburbios y en nuestras ciudades algún día, sin la necesidad de construir nada. Y eso, el hecho de que no haya un costo por milla, un costo por kilómetro asociado, significa mucho al momento de hablar de infraestructura de movilidad. Entonces, claramente, como usted ya lo han mencionado algunos de los colegas en este foro, el Urban Air Mobility se trata de una nueva forma de aviación con aeronaves eléctricas, aeronaves que obviamente pues, son verdes, son silenciosas, son seguras y que básicamente están diseñadas para el uso urbano. Con un gran diferenciador, que es lo que decía mi colega antecesor que dio la charla, muy interesante, Lucas, mencionaba el costo de las aeronaves tradicionales. Esa es una gran diferencia en el tema del Urban Air Mobility, que es el enfoque que tenemos de ser un sistema prestador de servicios de transporte. Y eso implica por ende también a muchas más personas. Los mercados que pretendemos son variados. Nosotros hemos identificado 8 mercados diferentes, uno de los cuales son los taxis aéreos, pero hay varios más que pueden. Pero quiero mencionar muy especialmente el del turismo, porque el mercado del turismo es el más sencillo de todos, es el más inmediato y es el que podemos empezar a servir en este momento con las y todo jalado por dos grandes, digamos, valores que estamos, en los que estamos centrados en el Urban Air Mobility. Primero, la movilidad como un servicio. Estamos hablando de una nueva forma de infraestructura de movilidad en la cual uno de los grandes valores es el hecho de que la movilidad debe ser un servicio, es lo que llama la sociedad hoy en día, ya no el ownership, ya no tener nuestras propiedad sobre nuestros vehículos, sino utilizar la movilidad como un servicio. Y dos, los altos niveles de automatización. Todos estos sistemas de UAM y de la nueva generación de aviación son posibles únicamente con altísimos niveles de automatización, y de eso vamos a hablar un poco en esta presentación. Y por supuesto, sobra aquí mencionar, pero lo dejo también, que todos estos mercados en los cuales podemos entrar a prestar servicios de transporte disruptivos, pues son mercados apremiantes, que tienen una necesidad apremiante de conexión en nuestras regiones para el desarrollo social y económico de nuestros países, tanto en turismo como en logística, agricultura y eventualmente en transporte público o taxis aéreos. Muy bien, entonces quiero aquí enfocarme para el resto de esta presentación
en los componentes de nuestros sistemas. Les voy a contar aquí un poco sobre los pormenores de nuestros sistemas. Son 3 componentes. Y aquí vale la pena hacer la analogía con los sistemas metro. Es una analogía válida en este punto, y es como un sistema metro tiene estaciones, tiene carrileras conectando las estaciones y tiene trenes prestando servicio de transporte entre esas estaciones a través de esas carrileras. De la misma forma, nuestros sistemas tienen 3 componentes análogos. Tenemos, primero, en vez de trenes, tenemos aeronaves de despegue y aterrizaje vertical, transatlánticamente eléctricas o híbridas, llamadas eVTOL por sus siglas en inglés. Tenemos nuestros vertiports, que son, en vez de las estaciones, estamos en ese desarrollo de ese nuevo lugar para poder prestar el servicio a los usuarios, sean personas o empresas, clientes que quieran y necesiten utilizar nuestros sistemas, y donde despeguen y aterrizan las aeronaves. Son nuestros vertiports. Y tercero y último son la arquitectura de espacio aéreo. En vez de tener carrileras conectando los vertiports, está toda una arquitectura virtual de carriles virtuales y demás, que vamos a ver un poco aquí, conectando esos vertiports. Esos son los 3 componentes. Nosotros en nuestra compañía no estamos desarrollando las tecnologías, estamos integrando distintas tecnologías, distintos aeronaves, por ejemplo, y demás. Estamos desarrollando el concepto operativo para poder colocar esto en operación y salir a prestar servicios de transporte. Entonces, en esta presentación yo me voy a enfocar, pues, por solicitud de los organizadores, en 2 de estos componentes. Vamos a hablar aquí de la arquitectura de espacio aéreo y vamos a hablar de los vertiports. No me voy a detener y no voy a entrar en lo que son las aeronaves de despegue y aterrizaje vertical, que en sí es todo un capítulo. Y entonces vamos a comenzar primero con la arquitectura de espacio aéreo. Esto tiene que ver con el equivalente en la analogía de los metros a las carrileras, pero por supuesto estamos hablando de una organización virtual. Aquí no hay nada físico y es allí donde radica el potencial disruptivo del Urban Air Mobility visto como infraestructura de movilidad, porque no hay que construir nada, esto es infraestructura virtual. Pero esto tiene que ver con la organización del tráfico de nuestras aeronaves y tiene que ver con la utilización de un espacio aéreo que actualmente no está siendo utilizado. Y de aquí salen varios conceptos que hemos desarrollado a lo largo de los años. Uno de ellos, y solamente lo pongo como ejemplo, es el de la geodésica urbana. La geodésica urbana la hemos definido como la distancia más corta entre 2 vertiports, teniendo en cuenta todos los obstáculos que pueden haber en el camino en este espacio aéreo de baja altura sobre las regiones, suburbios o eventualmente ciudades. Obstáculos topográficos, obstáculos como áreas prohibidas para vuelo. Aquí les muestro un esquema. Y la geodésica urbana es un concepto que nos ayuda a enlazar la necesidad de movilidad, la necesidad de conexión en el mapa con el espacio aéreo, con la forma como en la realidad vamos a conectar esos 2 puntos a través del espacio aéreo de baja altura, viendo los obstáculos, condiciones de viento conocidas, topografía, etc. Entonces, ese concepto es uno de los ejemplos del, digamos, resultado del desarrollo de la arquitectura de espacio aéreo. Aquí les pongo un ejemplo de lo que es una carta de categorización de espacios aéreos en el Valle del Cauca, en Colombia, donde estamos haciendo un trabajo muy interesante para conexión de la ciudad de Cali con el resto de la región del Valle del Cauca, donde vemos, por ejemplo, que hay espacios aéreos ya definidos para operaciones militares, como los Naranja que se ven allí, espacios aéreos definidos para aviación recreativa, como los que están pintados ahí en azul, y por supuesto la presencia de un aeropuerto, que es el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y todo su espacio asociado alrededor del aeropuerto y toda la parte de la navegación aeronáutica. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que la arquitectura de espacio aéreo no toque a la aviación tradicional. Hay mucho espacio aéreo disponible, actualmente no utilizado por la aviación tradicional, que nos permite hacer conexión de baja altura, muy ágil y muy limpio, a pesar de la existencia de la aviación tradicional, sin tocar control de tráfico aéreo, sin hacer integración de aeronaves de Urban Air Mobility con la aviación tradicional.
En últimas, sin tocar ningún activo de la aviación tradicional. Y eso es una característica clave de toda la arquitectura. ¿Eso qué significa? Que hemos identificado un punto de partida, un punto inicial para esta arquitectura que tiene que ver con espacios segregados. Espacios aéreos segregados significa definidos por la autoridad aeronáutica como limitados únicamente para esta aviación, conectando un vertiport con otro. En este esquema que ven aquí, eso equivale al bloque rojo, a los dos rectángulos rojos que ligan un vertiport al lado derecho de la imagen con el vertiport del centro y el vertiport del lado izquierdo de la imagen, siguiendo la geodésica urbana, donde no podrán ingresar aeronaves tradicionales, ni helicópteros ni aviones, no se está mezclando con ninguno, y donde también tendremos que tener una gestión con las aeronaves no tripuladas, con los sistemas aéreos no tripulados o, en otras palabras, con los drones. Y es dentro de estos sistemas, de estos espacios aéreos segregados, donde se genera la arquitectura y la orquestación del tráfico, de las aeronaves eVTOL de nuestras flotas, para servir entre un vertiport y otro. Una orquestación, obviamente, que no toca control del tráfico aéreo, que no está en ningún momento enlazada con ningún activo aeronáutico tradicional y que tampoco se mezcla por definición y por diseño de los espacios aéreos, no se mezcla con la aviación tradicional. Este es un punto de partida muy interesante. Continúa, perdón. Este es un punto muy importante porque es un punto de partida muy seguro, muy confinado y muy simple. Y ha sido, digamos, el norte para poder dar un inicio a las operaciones de Urban Air Mobility. Y estamos hablando en este caso de Colombia, donde estamos haciendo esta implementación inicial. ¿Qué significa entonces esto con respecto a la orquestación del tráfico? Significa que tiene que existir un sistema de manejo de tráfico, como lo llamamos un TMS o un Traffic Management System, que es el equivalente, el análogo a ATC, a control de tráfico aéreo, pero dedicado al control del tráfico de estas aeronaves eVTOL de nuestras flotas. Es una operación privada basada en un centro C4 o un centro de comando, control, computación y comunicaciones, donde se hace la gestión, asignación de carriles virtuales y obviamente la luz verde a despegues y aterrizajes. Entonces, el TMS es una parte central de la arquitectura de espacio aéreo, donde estamos haciendo la gestión de este tráfico. En el diseño de la arquitectura, quiero comentarles que hay un reto muy interesante que tiene que ver con los lugares que están alrededor de nuestros vertiports, los espacios aéreos que circundan a nuestros vertiports. Aquí en esta imagen podrán ver en la parte central donde están los dos cilindros verdes, cilindros verticales, ahí hay un vertiport. Y están los dos cilindros que son los que corresponden a los vertipads de departure, o sea, de despegue, y al vertipad de arrival o de llegada. ¿Y cómo se conectan? ¿Cómo hacemos para conectar estos espacios, estos vertipads, con el resto de los carriles virtuales que ven aquí en verde para poder hacer la gestión de ese tráfico? Y esos espacios alrededor de los vertiports, que aquí se ven en color naranja, los llamamos VIMAs, que son los Vertiport Intersection Management Areas. Aquí es donde está el mayor reto. El reto no está en las zonas de crucero. Una vez una aeronave entra en su zona de crucero, pues ya está en camino a su vertipad de destino, en el vertiport de destino. Es en los VIMAs donde tenemos que hacer una gestión muy controlada y probablemente automatizada, con altos niveles de automatización, para que pueda ser no solamente segura, sino también escalable. Y eso me lleva a un punto bien interesante y tiene que ver con el dinamismo de la arquitectura. Aquí estamos viendo un ejemplo esquemático de la arquitectura en funcionamiento con aeronaves reales, pero es una arquitectura estática. Significa que los carriles virtuales son fijos, predeterminados, preexistentes, y lo que se hace es una asignación de un carril virtual a una aeronave para que despegue y para que ingrese a un VIMA y eventualmente aterrice, como están viendo en este video, de tal forma que se pueda tener el mayor número, el mayor volumen de operación. Pero al tener una arquitectura estática fija,
vamos a tener un límite en el throughput, es decir, en el número de operaciones que se pueden hacer en ese espacio aéreo. ¿Por qué lo digo? Porque es muy importante entender que este es un punto de partida y que eventualmente estos carriles virtuales tendrán que ser dinámicos, tendrán que ser creados en tiempo real, teniendo en cuenta todas las variables, no solamente aeronáuticas, como clima, como cambios en las condiciones de viento, etcétera, sino también teniendo en cuenta las otras variables, como por ejemplo la demanda en el momento, o sea, la demanda spot de transporte, como por ejemplo los costos spot de energía. Recuerden que aquí hay muchas variables y una de esas variables es de dónde viene la energía con la que funcionan estos vehículos eléctricos. Entonces, el tema de la eficiencia aeronáutica y por ende la eficiencia económica está directamente relacionada a la agilidad y eficiencia en los carriles virtuales, en la asignación y diseño de estos carriles. De modo que podremos entender que una aeronave de estas va a consumir muchísimo más energía si aterriza en una dirección opuesta al viento, si aterriza en una dirección contraria, porque estamos hablando de aeronaves de despegue y aterrizaje vertical, que en su mayoría podrán ser multirotores, pero que en últimas son eléctricas. Entonces, ese tema es clave. La arquitectura que vemos aquí es un punto de partida, pero estamos, como les decía al principio, con un norte muy claro, que son altos niveles de automatización. Bien, el siguiente tema o el siguiente componente del cual les quiero hablar aquí son nuestros vertiports. Esos lugares en tierra donde obviamente tendremos la integración de la arquitectura de espacio aéreo con la demanda en tierra, ¿sí? Y esto es bien importante. Los vertiports no pueden ser vistos como helipuertos, no pueden ser vistos como aeropuertos, tienen que ser vistos como un componente de una infraestructura de movilidad. Eso significa que el vertiport es un integrador entre la arquitectura de espacio aéreo y su entorno. Muy importante eso. Entonces, el diseño de nuestros vertiports tiene que tener en cuenta no solamente los mercados que estamos sirviendo, sino también el lugar y el propósito en cuanto a la movilidad y en cuanto al desarrollo urbano que se tiene. Lo primero de lo que se habla entonces son los vertiports en las ciudades. Es muy importante para nosotros transmitir el mensaje correcto y decir que los vertiports, que el Urban Air Mobility en general, en realidad va a suceder desde afuera hacia adentro. Vamos a empezar en las regiones. Hay tantas variables desconocidas, esto es algo que en la realidad, con los pies en la tierra, sabemos que las operaciones iniciales serán en lugares no poblados, en lugares básicamente despoblados, y que lentamente, a medida que tanto la autoridad aeronáutica como todos los demás stakeholders empecemos a entender los pormenores y a demostrar la seguridad de la operación, no solamente de las aeronaves, sino la seguridad de la operación completa, eventualmente entraremos a los suburbios y en algún futuro, en mi opinión personal, un futuro distante, probablemente mucho más allá de una década, entraremos a las ciudades. La operación en las ciudades es altamente compleja y en realidad estamos bien lejos de eso. Entonces, por eso nosotros hablamos del turismo. El turismo es ese mercado que es lo que llamamos en inglés el low hanging fruit, el mercado que podemos agarrar más simple, más fácil, donde hay una necesidad muy apremiante de conexión, de conectar hoteles, de prestar servicios de sightseeing, de conectar islas, conectar con playas y un gran número de operaciones que nos permiten generar negocios, generar modelos de negocios viables que permitan empezar a demostrar no solamente la viabilidad económica, como decía Lucas en la presentación anterior, la viabilidad económica de una nueva forma de transporte que preste un servicio a muchos más que solo unos pocos, como hasta ahora ha sucedido con el Urban Air Mobility basado en helicópteros, pero que además demuestre la operación de todos los componentes simultáneamente, de los vertiports, de la arquitectura de espacio aéreo y de las aeronaves VTOL. Entonces el turismo es muy importante y América Latina es un laboratorio enorme donde tenemos todo por hacer en el tema turístico y por eso nosotros estamos tan enfocados en este mercado inicialmente. Sin desconocer, por supuesto, que hay
es un punto de partida para expansión hacia otros mercados, donde el mercado de los taxis aéreos probablemente será el último de todos los mercados dentro de muchísimos años, pero que en el camino tenemos mucho potencial para expansión en el mercado turístico y a otros mercados como por ejemplo el mercado de la logística. Este es muy interesante, el mercado logístico, donde los clientes serán compañías logísticas, empresas, menciono nombres como Amazon, DHL, un FedEx, UPS, cualquier operador logístico, solamente a modo de ejemplo, donde podemos nosotros, como creadores de una infraestructura de movilidad, llegar y decirles, mire, nosotros le prestamos el servicio de transporte para intervenir su cadena logística. No estamos hablando de fulfillment, ni estamos hablando de llevar la pizza a la puerta de tu casa o tu paquete de Amazon a tu apartamento. No, eso será una tarea que sí vendrá con los drones, las aeronaves no tripuladas, pequeñas, que es otra industria ligada pero diferente. En el Urban Air Mobility estamos hablando de aviación tripulada con personas a bordo de las aeronaves, lo cual significa que en el mercado logístico podemos intervenir cadenas logísticas para prestar un servicio privado de transporte de carga con sistemas tipo conveyor belt o cadenas entre warehouses, aeropuertos, etcétera, y de esa manera, por supuesto, contribuir altamente al reemplazo de vehículos en tierra de motor de combustión interna, contribuyendo así obviamente para el tema de emisiones al reemplazarlos, emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones PM2.5, emisiones PM10, que tanto nos han afectado. Incluso en Colombia, antes de la pandemia, hubo 2 ciudades que ya estaban en cuarentena. Bogotá y Medellín tuvieron cuarentena por motivo de esas emisiones que causaban una muy baja calidad del aire, y estas 2 ciudades tuvieron en varias oportunidades antes del COVID, tuvieron que ser cerradas y en cuarentenadas por ese problema. Entonces el tema es muy apremiante de buscar otras formas de transporte que contribuyan al tema del tema ambiental y de las emisiones. Entonces en el vertiport, en los vertiports nuestros, por supuesto, hablamos de lo que son las operaciones en tierra. Los vertiports, todos independientes de su mercado en el que estén, o independientes del propósito, tienen 3 componentes, todos. Tienen una zona de integración, parqueaderos o sistemas de drop-off o pick-up, tienen conexión con turistas, y es un hotel, en fin, una parte, un lugar donde se fusionan con su entorno, y vamos a ver algunas imágenes de eso ahora. Segundo, tienen un interior, ¿sí? Una parte interna donde funciona, sea la atención de pasajeros, usuarios, clientes, y carga o descargue de carga, y tienen la plataforma, que es la parte donde están las aeronaves y donde se hace obviamente la integración del vertiport con la arquitectura de espacio aéreo. Y esas operaciones en tierra tienen que tener en cuenta algo muy similar a la operación aeronáutica actual. En este punto sí nos asemejamos muchísimo a lo que es la aviación tradicional. Estas son aeronaves de pasajeros o tripuladas, son aeronaves que tienen que tener un mantenimiento, reparación, overhaul, una trazabilidad indicada para aviación tradicional o aviación tripulada, y por ende los vertiports tienen que tener en cuenta esta parte de la operación, tanto para mantenimiento, disponibilidad de partes, reparaciones in situ, y obviamente para la parte rutinaria de carga de baterías, como vemos los módulos en la imagen del lado derecho, la carga de las baterías, que es un tema muy delicado. Aquí estamos hablando de baterías de muy alta potencia y de materiales peligrosos en últimas, que son componentes químicos que hay que manejar como materiales peligrosos, y por ende esa parte de la operación en tierra pues también es muy importante. En la operación en tierra tenemos un tema obviamente entonces en lo que es el interior, como pueden ver en esta imagen, de manejo de pasajeros, de salas de espera, de accesibilidad para personas inválidas, de atención de una manera muy ágil. Estamos hablando de automatización ya en la operación del interior de los vertiports, también de un componente de real estate. Obviamente está ese valor en los vertiports de poder tener restaurantes, almacenes, y también, como ven en el lado derecho de la imagen, la presencia del TMS. La presencia del TMS es clave. Todos nuestros vertiports tienen involucrado el diseño del sistema de tráfico, de control de tráfico, manejo de tráfico, que es el TMS, es decir, una oficina donde están los sistemas, donde está el personal, donde están los sensores, los equipos,
la captura de data y toda la transmisión de telemetría y demás para control y gestión del tráfico de nuestras aeronaves. Estos son los componentes de nuestros vertiports. Bien, hay una parte muy interesante que es la topología, y eso tiene que ver mucho con la plataforma, la parte del vertiport que se conecta con la arquitectura de espacio aéreo. Hay una topología entera aquí, esto resulta no ser trivial. ¿Cómo hacemos para que haya una topología estilo cíclica, una topología cíclica, para que haya un alto número o el mayor número de aeronaves posible transitando entre vertiports? Y una vez lleguen al vertiport de arrival, de llegada, puedan conectarse con la zona de parqueo, carga y descarga de elementos pasajeros y conductores operarios en su plataforma de parqueo, y luego salir nuevamente al vertipad de departure o el D, que está marcado como D en el lado derecho de la imagen, que es donde la aeronave vuelve a conectarse con la arquitectura de espacio aéreo. Entonces, aquí pueden ver que hay ciertas cosas del manejo, cómo aterrizan las aeronaves, en qué dirección deben estar mirando, cómo se mueven las aeronaves, tienen locomoción propia o tienen que ser jalonadas por un vehículo independiente, en fin, todo esto tiene que ver con la operación, la eficiencia operativa y con la seguridad de la operación. Y aquí también les puedo traer a colación lo que es algo que creemos que básicamente tiene que estar presente, y es un vertipad completamente operativo, disponible en todo momento, que es un vertipad de emergencia, que es el que ven en el centro, marcado como E de emergencia. Entonces, esto tiene que ver, como les digo, entonces con la plataforma y la topología del espacio aéreo entero. ¿Qué es muy importante en nuestros vertiports? El propósito del vertiport. El vertiport puede ser un vertiport turístico inicialmente, donde el propósito sea prestar servicios de sightseeing, prestar servicios de movimiento de huéspedes de los hoteles, desde los sitios de parqueo de los cruceros, a los hoteles, o a las playas, o al aeropuerto, en fin. Hay un sinnúmero de aplicaciones en el mercado turístico. Pero eventualmente, en un futuro, uno de los propósitos más interesantes, ¿sí? Más interesantes, es el de la generación de crecimiento urbano. Uno de los grandes problemas que hay en América Latina, en todas nuestras regiones, en todos nuestros países, es la alta presión para el crecimiento urbano, donde el cuello de botella más grande es la inexistencia de infraestructura de movilidad. La carencia sistemática o la imposibilidad sistemática de nuestros gobiernos de proveer la infraestructura de movilidad necesaria para permitir que las ciudades crezcan. Por eso tenemos ciudades, para darles un ejemplo muy rápido, como el tamaño de la infraestructura, de la estructura urbana de Miami, para dar un ejemplo muy cercano, que mide de sur a norte unas 106 millas, o ciudades como Los Ángeles, donde se sabe que la distancia donde se genera un valor para la movilidad puede llegar a estar entre vertiports, la distancia puede ser de 50 millas, pero comparándolo con las ciudades latinoamericanas, ciudades como Bogotá, Lima, cualquiera de las ciudades nuestras, no miden más de 16 millas. Así de pequeñas son. Sin embargo, tienen uno de los problemas de tráfico y congestión más altos del planeta. ¿Por qué? Por la carencia de infraestructura de movilidad, por el costo de la infraestructura de movilidad. No existe el urban sprawl, que sí existe en el mundo desarrollado, donde la infraestructura de movilidad está presente y las ciudades pueden crecer. Aquí tenemos una necesidad muy grande de aliviar esa presión. Y vemos al Urban Air Mobility como una solución para ese problema, donde el vertiport se construye en un lugar junto y de la mano con los desarrolladores urbanos, y se genera ese crecimiento urbano alrededor de los vertiports. Entonces, el propósito del vertiport que conlleva su diseño es muy importante entenderlo muchísimo más allá del tema aeronáutico. Y, por supuesto, como les decía al principio, una parte muy importante es la parte de integración del vertiport con su entorno. Aquí es donde entra a jugar un papel crucial la interconexión con otras formas de intermodalidad, como la micromovilidad o los scooters eléctricos, las bicicletas eléctricas o las bicicletas comunes, o los carros eléctricos, y cómo generamos esa conexión con transporte público, con estaciones de buses o estaciones de metro que ya existan, en fin. Esto es clave, porque
entender el problema de movilidad, entender la necesidad de movilidad, es clave para el éxito de la operación del Urban Air Mobility. Porque el Urban Air Mobility tiene que ser visto como otra forma de infraestructura de movilidad, sea en las ciudades, en el futuro, distante, de nuevo les repito, distante, o sea como lo estamos viendo más en el presente, en los suburbios y en las regiones. Hay que entender el problema y la necesidad de movilidad para diseñar los vertiports y todo el sistema de Urban Mobility acorde a eso. Entonces, con ese último mensaje termino mi presentación. Quería ceñirme a los 30 minutos, no sin antes, pues obviamente dejarles un poco aquí de imágenes de lo que es la parte interior, cómo creemos que va a ser la experiencia de quienes llegan, entran a los vertiports y por supuesto encuentran unas interfaces automatizadas muy livianas, donde todo estará, digamos, manejado por plataformas o aplicaciones de quien sea la vitrina para la prestación del servicio de transporte como tal, y nosotros seremos pues obviamente los prestadores de esos servicios como un prestador de transporte, servicio de transporte. Pero bien, entonces quería con eso terminar, darles las gracias por el espacio y pues quedar muy abierto a las preguntas o lo que quieran conversar. Muy amables. Muchas gracias, Felipe. La verdad fuiste clarísimo, te agradezco mucho la amplitud y el detalle también a la misma vez de esta presentación. Acá en el chat hay muchas personas que están justamente destacando tu nivel de presentación y la explicación. Y quisiera acercarte entonces a ver alguna pregunta que está por acá. Paolo Marino quería consultar lo siguiente, dice, en lo que refiere a la infraestructura, mencionaste la similitud con la aviación tradicional, las cuestiones operativas y de seguridad, ¿qué se prevé, entiendo que es la pregunta, en aspectos de security? Safety y security, ¿no? El concepto, bueno, en español. Okay. Vale, nosotros diferenciamos la palabra infraestructura. En el mundo de la aviación, cuando se habla de infraestructura, se hace referencia a la parte física, es decir, al helipuerto o al aeropuerto. Nosotros nos hemos apartado de esa definición y nos salimos de la caja de la aviación para ver el Urban Air Mobility, toda su operación como infraestructura. Entonces, para nosotros los vertiports, la arquitectura de espacio aéreo y las flotas de aeronaves sirviendo entre esos vertiports a través de la infraestructura, de la arquitectura de espacio aéreo, vemos todo eso como infraestructura de movilidad. Pero entiendo la pregunta alrededor de los vertiports y es correcto. Tanto seguridad, tanto safety como security son temas claves y tienen que ser manejados de manera también altamente tecnificada, porque de otra manera no se podría masificar, no se podría escalar. Tanto la seguridad aeronáutica en lo que es la operación en tierra, manejo de incendios, manejo de situaciones fuera de lo nominal, cualquier tipo de emergencias, como la parte de quién aborda las aeronaves y cómo mantener la seguridad en la operación aérea, tanto de quienes van a bordo de la aeronave como de la ciberseguridad. Esos temas son, digamos que apremiantes y complejos. Y también está la parte de la seguridad en tierra, que tiene que ver con la seguridad del vertiport como tal, los accesos, quiénes son las personas que están operando los sistemas y también utilizando los sistemas. La respuesta corta es que todos estos aspectos tienen dos características. El primero es que son altamente automatizados. Tenemos que apalancarnos en tecnologías que dejen de ser centradas en el operario humano. Eso es clave para el tema de seguridad y safety. Y también con la filosofía de comenzar sencillo. Miren, el Urban Air Mobility tiene muchísimas variables. Aquí ni siquiera hemos mencionado las variables de clima, no hemos mencionado las variables de la obtención de la energía, que es todo un universo en sí, de dónde va a salir la energía para operar esos sistemas, donde las redes eléctricas existentes de las matrices de los países no son capaces de prestar esta capacidad energética que se necesita, y si lo hacen, serán o no serán limpias. Tercero, el tema ambiental. ¿Cómo hacemos que todo el ciclo energético sea limpio? Entonces son tantas variables que la filosofía es comenzar sencillo. Y ahí en el camino ir resolviendo esos problemas de safety y security al mismo tiempo. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, y además, bueno, ahí justamente otra pregunta era si ya tenían más o menos contabilizado cuánto iba a ser el consumo energético de estos vertiports, ¿no? Y bueno,
el punto de partida es que hay cosas que se saben y hay cosas que todavía no. Así que bueno, no sé si quisieras seguir trabajando sobre eso. Claro, claro. En los modelos de la operación sabemos cuánto consumen algunas aeronaves. Algunas aeronaves de las que existen hoy en día, estamos hablando de más o menos 22 kilovatios hora. Las aeronaves multirotor para 1 o 2 ocupantes, que son las que existen hoy en día. Y están las aeronaves más grandes que vendrán hacia final de esta década, que son las aeronaves para 4 o 5 ocupantes, donde uno será el operable. Esas son aeronaves que están más en la vecindad de 350 kilovatios hora. Aquí, recuerden, esta es una aeronave, pero tendremos flotas de aeronaves probablemente, y las proyecciones de NASA pues hablan de cientos de aeronaves operando en una ciudad o región hacia el 2040-2050, y donde en una ciudad habrán docenas de vertiports. Sabemos que los vertiports iniciales serán más o menos de alrededor de unos 8 megavatios aproximadamente, pero las aeronaves que utilizaremos son las que existen hoy día, que son aeronaves multirotor para 1 o 2 ocupantes. De nuevo, la filosofía es comenzar pequeño y entender cómo funciona el McDonald's. Estos McDonald's no se han hecho, algún día se franquiciarán, pero en aprender cómo se junta el pan con la carne, con las papas, la gaseosa, cómo se atiende a los clientes, y una vez esa operación se comprenda cuáles son los KPIs o los indicadores claves de desempeño, y se entienda cuáles son las preguntas que no estamos haciendo todavía, pues ahí sí podremos entrar en una operación mucho más compleja, como la que le menciono con aeronaves más grandes y mucho mayor número de utilización energética. Yo tengo una pregunta, Felipe. Bueno, en tu diálogo con autoridades y gobiernos de Latinoamérica, ¿cuál ha sido para vos el desafío más grande quizás a trabajar para promover la implementación? Aquí te preguntan, Matías, si ya tienes acuerdos con FBOs o agentes de handling para utilizar estas infraestructuras. ¿Podrías? Sí, claro. Mira, y si ves... Sí, perdón, dale. Vale, el reto más grande es el reto de la aviación. Miren, la aviación tiene más de un siglo sentando paradigmas. Y al tú sentar paradigmas, tú estableces condiciones tecnológicas y estableces condiciones operativas que tienen en este momento más de un siglo de estar establecidas. Romper eso ha sido y será el mayor reto, donde se transmita el mensaje de que el Urban Air Mobility es una nueva forma de aviación que no puede fundamentarse en la operación de los helicópteros, porque hacerlo significa que estaríamos inventando una nueva forma de helicópteros, que por lo que mencionábamos antes, ya lleva muchas décadas sirviendo a unos pocos y demostrando que aunque el helicóptero es una gran invención, no es una gran invención, o sea, es una gran invención del ser humano, no es una invención grande para la humanidad. Y eso es una cosa bastante impopular para decir dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados, que es la industria de la aviación. Pero impopular que sea, las necesidades apremiantes de la humanidad van mucho más allá de la aviación y son necesidades urbanas y son necesidades ambientales. Ese es el reto. El reto más grande es transmitir el mensaje a muchos stakeholders, que son los usuarios, son las comunidades no usuarias, pero sobre las cuales tendríamos que operar, son los políticos, son las autoridades ambientales, son los oficiales de zonificación en tierra, donde se permite o no la utilización de un lugar para un proyecto, por ejemplo, y muchos otros stakeholders. Es transmitir el mensaje de que necesitamos entender que hay una nueva forma de movilidad que viene de la aviación, pero no es aviación. Ese es el mayor reto. Y sí, tenemos mucho trabajo adelantado de muchos años. Toda esta arquitectura que les compartí hoy la venimos trabajando muy de cerca con la Autoridad Aeronáutica Colombiana, de la mano. Hay un plan para implementación, para comenzar unas operaciones iniciales muy sencillas en espacios aéreos segregados que serán categorizados como espacios aéreos segregados para UAM, es decir, no es aviación general, no es aviación militar, no es aviación recreacional, que son parte de los paradigmas que venían de hace muchos años, sino una nueva categoría. Entonces, ese tipo de cosas se está haciendo. Hay conversaciones con otros países en América Latina, definitivamente Panamá, Ecuador, algo en Perú, en fin.
en varios países. Y bueno, aquí hay muchos jugadores de los Estados Unidos, desde NASA hasta otras autoridades y también EASA y otros jugadores tecnológicos, donde todos hacemos parte de un ecosistema para la ideación de todo esto. Entonces la respuesta es sí, hay mucho ese trabajo con las autoridades. Aquí en el chat, Marco dice que cuando hablaste de automatización y de los corredores y el tráfico aéreo, le hiciste acordar a las nuevas tecnologías de telecomunicaciones y comunicaciones entre satélites. Claramente, va a estar muy relacionado también el trabajo con información satelital. Sí. Los canales de comunicación que se utilizarán también serán escalonados. Aquí es como una cebolla que tiene muchas capas, donde queremos empezar con el centro, la parte sencilla, la parte simple. Seguramente la comunicación será directa, será en radio o algún tipo de 5.4 o algún tipo de frecuencia celular y demás, en el rango de los gigahertz. Y también hay mucha parte de la conversación donde la comunicación eventualmente tenga que utilizar la parte satelital. Para temas de telemetría y mensajes de texto cortos aeronáuticos, ustedes saben que se utiliza muchísimo la comunicación satelital, que es muy efectiva, muy confiable, pero necesitamos tener comunicación tanto de voz, ¿sí?, que también se hace satelitalmente, pero inicialmente la forma central de la cebolla más simple será comunicación directa punto a punto entre lugares o los TMS y las aeronaves. Entonces, sí, todos esos sistemas de comunicación y los canales de comunicación, las frecuencias que se utilizarán, eventualmente tendrán que llegar a ser complementarios. Porque como ustedes saben, en aviación, todo se fundamenta en la redundancia. Sí, bueno, sí, así garantizamos un estado óptimo de seguridad operacional. Bueno, acá hay una pregunta también de Navid que dice si son vuelos automáticos o autónomos. Podríamos profundizar un poco ahí también en si van a ser tripulados por ahora. Bueno, nosotros por ahora, vos decías que van a ser tripulados, pero nosotros también tenemos la visión que en algún momento van a ser tripulados a distancia o no con un piloto en persona. Esa pregunta me encanta porque es muy actual. Es muy, muy actual. Estoy hablando de las últimas semanas y los últimos meses de discusión sobre los modelos de negocio y sobre las tecnologías disponibles. Y la respuesta a la pregunta la puedo contestar sobre lo que estamos viendo hoy. Lo que estamos viendo hoy es que las aeronaves de 4 o 5 ocupantes vendrán hacia la segunda mitad o probablemente el final de esta década. Las aeronaves que existen hoy en día son aeronaves para 1 o 2 ocupantes, multirotores. En otras palabras, las que se asemejan a los drones. Hay varios fabricantes de aeronaves que ya están disponibles hoy para comenzar fases operativas. Cuando digo fases operativas, no son fases de prestación de servicios todavía, pero sí las fases donde empezaremos a hacer la demostración y la obtención de los permisos operativos. Y esas aeronaves son de 1 o 2 ocupantes. Todo lo que hablamos de tecnología es fantástico, pero tiene que estar enlazado a la eficiencia económica. Tecnologías, perfecto, pero ¿quién va a pagar por ellas? ¿De dónde va a salir el flujo de caja para hacer de eso un modelo de negocio viable y sostenible? Entonces, al tener aeronaves de las que tenemos hoy en día, que son aeronaves de 1 o 2 ocupantes, no podemos hablar permanentemente de tener un operario a bordo. ¿Qué significa eso? Que nos va a tocar entrar fuertemente a romper el muro de la barrera del miedo. La barrera del miedo es una cosa muy real. Sé que aquí tenemos a María, la conozco, y con Flycrowd hemos trabajado mucho en ideas sobre cómo enfrentamos el tema de la aceptación pública. Y la aceptación pública no es solamente la aceptación del usuario, sino de todos los demás stakeholders que les he mencionado. Y un componente clave en eso es esta pregunta. Y para responderla, lo que estamos viendo hoy en día es que tendremos varios años de operación con aeronaves que no tienen el operario a bordo. Son tripuladas porque van personas a bordo, pero esa persona o esas 2 personas son el usuario. Entonces, identifiquemos el tamaño del reto que tenemos. Operarios en tierra, donde las personas pagan
un ticket por abordar unas aeronaves donde no hay nadie a bordo. Es decir, volvemos a los inicios de la aviación, volvemos a los inicios del automóvil, hace más de un siglo, volvemos a los inicios de los elevadores, donde los elevadores tenían un operario a bordo, pero eventualmente los automóviles, los elevadores y la aviación empezó a romper esquemas y a romper la barrera del miedo. Eso es lo interesante de lo que estamos haciendo ahora. Vamos a tener varios años de operación con aeronaves que no tienen un operario a bordo. Y eso probablemente influenciará fuertemente la normatividad y la expectativa de uso de nuestros clientes, para que cuando lleguen aeronaves más grandes podamos saber qué va a pasar. Tendremos lo que llamamos un non-paying bot, o sea, una persona a bordo que no está pagando, que es una carga inútil, que es un operario, o tendremos un puesto adicional que hace la diferencia del cielo a la tierra en los modelos económicos y en los modelos de flujo de caja. Muy interesante esa pregunta. Y ahí estamos en este momento. Gracias. Gracias, Felipe. La verdad que interesantísimo el enfoque, la respuesta que acabas de dar nos abre mucho la cabeza. Creo que muchos de los aquí presentes, me incluyo, todavía tenemos alguna resistencia a pensar que el primer paso es con el operador en tierra, no con el operador a bordo. Pero sí, es completamente lógico lo que decís. Sabemos que hay indicios de desarrollos en prototipo y ya con muchas horas de vuelo certificadas que van en esa línea. Estás dando, aparte de tu visión, nos estás compartiendo datos de la realidad que bien conoces. Así que, bueno, yo te quiero agradecer mucho la participación. Es un placer que estés acá. Vamos a seguir en contacto, por supuesto, cada vez más. Y ya te convocamos para el próximo congreso del año próximo, para hablar de todo lo que haya sucedido en este año. Muchas gracias, Cristian y Micaela. Encantado de estar con ustedes aquí y de compartir con toda esta audiencia, y quedamos muy atentos a cualquier pregunta. Pueden visitarnos cuando quieran en baronvehicles.com y bueno, abierto a sus preguntas y comentarios, y muchas gracias por el tiempo y la atención. Que estén muy bien.